Buenas tardes a todos, estamos arrancando una nueva entrevista de Econojournal, esta vez con Gabriel Vendrell. Gabriel Vendrell, si no lo conocen, es el principal directivo encargado del área energética de Aluar. Aluar es la mayor productora de aluminio del país, la única productora de aluminio del país, con una base tecnológica enorme en la zona de Puerto Madryn. Cualquiera que sea de esa zona la conoce, por ahí no se conoce tanto. De hecho, Gaby, en un mes voy a estar por Puerto Madryn y te iba a preguntar a ver si podía visitar esas instalaciones. Tenés que ir, ¿no? Así que nada, de compromiso tomado. Gabriel además es, si se quiere, es la mente estratégica que piensa todo lo que es la expansión de Aluar hacia el área energética. Aluar es, más allá de ser un jugador industrial de mucho calibre y el único productor de aluminio, es un productor de energía eléctrica, es un productor de energía renovable, opera o es propietario de una central hidroeléctrica como Fataleufú, se ha expandido en lo que es el segmento fotovoltaico con parques solares, también en lo que es con grandes baterías, así que vamos a tener una linda charla replicando o repasando distintos temas de agenda. Gaby, primera pregunta como para romper el hielo. Uno piensa Aluar y si uno mira 10, 15 años atrás, Aluar era un jugador de muchísimo peso en el sector industrial, con lo cual le tenía una pertinencia en la agenda energética por ese lado, porque son un gran consumidor de energía eléctrica, un usuario electrointensivo de electricidad. Pero uno saca la foto hoy y uno ve que se han diversificado y se han ampliado por un montón de segmentos donde por ahí no estaban tan presentes. La pregunta es, ¿Aluar se amplió hacia el sector energético por una cuestión de necesidad, teniendo en cuenta que por ahí el sector de energía en Argentina tuvo algunos problemas o tuvo serios problemas como el congelamiento de tarifas, como la falta de actores privados que inviertan en la expansión del parque de generación? ¿O es una decisión estratégica de integrarse y ser un gran jugador industrial, pero al mismo tiempo empezar a ser un jugador cada vez más importante del sector de energía eléctrica? Sí, interesante la pregunta y la verdad que vas preguntando y yo venía pensando mientras vos hablabas, wow, cuántos temas que estamos abarcando, ¿no? Totalmente. Y es cierto. Y ha llegado, a ver, primero una necesidad de la empresa de introducirse en el sector energético porque la energía eléctrica es el principal insumo después del mineral para la producción de aluminio. Totalmente. Cuando hablamos hay que tomar dimensión de lo que es una planta de aluminio, ponerse electrointensivo. Somos más que electrointensivos. Muchísimo, Digamos, sí. Es más, hubo una resolución hace poco que hablaba de ultra electrointensivos. Para que te des una idea, Aluar es la quinta provincia argentina, ¿no? Wow, en mirá. demanda. Vos tenés primero Edenor, después Edesur, después la provincia de Buenos Aires, todas las distribuidoras, la provincia de Buenos Aires y las cooperativas, EPE Santa Fe, EPEC y después viene Aluar. Después bastante más lejos la provincia de Mendoza, pero que no se me ofenda a nadie, pero a nivel potencia, estamos hablando de 800 megavatios totalmente flat, continuos todo el año. De ahí la importancia de la energía eléctrica para la producción de aluminio. Está buenísimo. Nunca había pensado en esa analogía de pensar al lugar como un distrito que puede ser un territorio en términos de consumo energético y está en el ranking, en el top 5, digamos, de territorios que más consumen potencia o más demandan potencia, digamos, de energía. Y claro, por eso si ves por provincia, si ves la provincia de Chubut, aparece con una de las provincias de mayor consumo. Totalmente. Obviamente porque tiene Aluar adentro. Y eso nos ha llevado a introducirnos en la energía, profundizar en el tema energético, tanto técnica como regulatoriamente. Sí. Y tuvimos que armar nuestra mini mesa. Nosotros tenemos que abastecer esos 800 megavatios y tenemos nuestro microsistema y nuestra propia matriz energética, que es muy variada, como bien comentabas. Tenemos hidroeléctrico, térmico, tenemos 800 megavatios térmicos, 2 ciclos combinados, 6 turbinas de gas, digamos 2, porque 4 son las originales de los años 70, que ya casi no están operativas. Sí. Igual, ya está ya el momento lo eólico, ¿no? Y la idea es que seguir avanzando a más renovable. Ese know-how que hemos adquirido nos ha llevado primero silenciosamente a ir metiéndonos en el sector energético, aprovechando oportunidades, es la economía, donde hay una necesidad, hay una oportunidad. Exacto. Y hemos ido entrando, y ahora un poco más abiertamente, más fuerte, bueno, nos estamos, sin olvidarnos nuestro core business, que es el aluminio, obviamente, bueno, también seguir expandiéndonos donde sabemos y conocemos y sabemos que podemos ser muy exitosos. Sabes que está buenísimo porque a veces cuando armamos este tipo de programas también lo hacemos un poco para difundir o visibilizar proyectos como el de Aluar. A veces yo lo digo como porteño, tenemos esta visión porteñocéntrica que, claro, uno no dimensiona el desarrollo federal que hay en algunas regiones del país. Es verdad, 800 megas, somos el quinto distrito, la quinta provincia en términos de consumo de energía. No recuerdo de memoria cuánto consume Uruguay, pero debe estar en torno a los 3.000 megas instalados. Yo no sé si llega, de pico sí.
Pero lo mío es energía. Lo tuyo es energía flat, todo el tiempo, digamos. Fíjate, Yo creo que la media de Uruguay debe estar en 2.000, puede que tenga un pico de 3.000. Exacto. Pero sí. Con lo cual vos tenés casi medio Uruguay. En todo tu complejo industrial de Puerto Madryn tenés el equivalente a la mitad de Uruguay, digamos. Digo, para tomar en dimensión de lo que estamos hablando cuando hablamos de energía, que es, a veces uno tiene el sesgo de mirarlo como consumidor de energía desde Buenos Aires. Lo mismo podríamos hacer de combustibles y consumir nafta y gasoil en lugar de pensar en la producción. Ustedes integran para producir un producto que terminan exportando al mundo y demás. Ahora, cuando vos tenés que gestionar ese mini distrito energético enorme que es Aluar, y lo tuviste que gestionar los últimos 25 años con ruptura de contratos en materia de energía, con un mercado de electricidad, un mercado mayorista de electricidad administrado por el Estado porque no se permite o como las tarifas o los precios de venta no terminan reflejando los costos, hubo una serie de distorsiones. Uno entiende que Aluar ha tenido que tomar todas las acciones posibles para gestionar o asegurarse su suministro de energía eléctrica. Eso, a ver, realmente en 25 años o desde la transformación del sector eléctrico y antes, hemos vivido sin número de situaciones diferentes que tuvimos que adaptarnos y resolverlas. Sí. Por suerte siempre algo privó en las distintas autoridades que nos gobernaron, es que se comprende lo que es la energía eléctrica para Aluar, lo que significa, no tanto solo en costos, sino en seguridad de abastecimiento, porque una planta de aluminio no se puede detener. Exactamente. O sea, cualquier interrupción de suministro implica la destrucción de las instalaciones. O sea, eso nos pasó, por ejemplo, en el año 2001, tuvimos un evento, no estábamos interconectados con el sistema nacional, salieron de servicio las 2 líneas de 330 por un acto vandálico, lamentablemente. Tuvimos más de 2 horas sin suministro, se solidificó media planta y tardamos casi 6 meses en recuperarla, ¿no? Realmente las consecuencias son muy importantes. Pero bueno, y yendo a lo que decía, vos hablabas de integración, el pilar del sector eléctrico fue la desintegración, la famosa desintegración vertical y horizontal de la 24065. Sí. En cambio nosotros nos integramos, o sea, después tenemos la concesión de Hidroeléctrica Futaleufú, participamos del transporte en Transpa, cerramos el abastecimiento térmico de la planta de forma de tratar de depender lo menos posible del exterior, ¿no? Para asegurar el abastecimiento. Ahora, y en ese interín, Nico, de la interrupción, y en ese interín hubo que ir superando todos los avatares del país, económicos y eléctricos y gasíferos. Tuvimos que soportar la 1410 en su momento de gas, de los redireccionamientos de gas. Fuimos la primera empresa nosotros en tener contrato directo y bypassear física y comercialmente al distribuidor para asegurarnos el suministro de gas. ¿Eso en qué año? Eso fue el primer contrato, entró en servicio en el 95-96. Ok, esa especie de unbundling, digamos, o sea, ustedes fueron precursores del unbundling. Precursores. Ahora, hoy es un momento distinto, tenés un gobierno que puso en marcha toda una serie de medidas para avanzar con una reforma del sector eléctrico que justamente apunta a recuperar, no sé si el espíritu de esa, la creación a principios de los 90 de la ley 24065, pero sí permitir cada vez más una recontractualización entre privados. Entonces ahí hay un posicionamiento que Aluar tiene que hacer, que es, bueno, yo ya soy un jugador importante del mercado eléctrico, no recuerdo bien la potencia, pero debe estar 1600, 1700 megas, más o menos la potencia total que tienen como grupo. ¿Qué van a esperar? ¿Que el resto de los jugadores privados vayan buscando, ofreciendo soluciones en función de que Aluar vaya necesitando nuevas soluciones? ¿O no? ¿O ya sos un jugador establecido y te fijás un plan estratégico de 5 o 10 años de ir capturando oportunidades que vayan apareciendo en el momento, digamos? Bueno, tiene 2 respuestas a sus preguntas y la interpreté bien. Desde el punto de vista planta de aluminio, nunca hay que decir que no a nada. No veo comprando energía a un tercero. Okay. Es tan estratégico que no podemos depender de un tercero porque terminaría prácticamente dominando la planta. Totalmente. Así que yo no, por ahora es una alternativa que la veo poco probable. Además que hoy tengo excedente de energía. Sí. Sí, la 400, la resolución 400 y las nuevas medidas regulatorias que está tomando el gobierno abre posibilidades eléctricas. La estamos viendo no tanto para consumo, sino para venta. ¿Y ahí qué estás analizando? Porque uno ve Aluar y la verdad es que están muy activos en lo que es generación de energía renovable, con una quinta etapa de expansión del parque Puerto Madryn, digamos. Tienen proyectos fotovoltaicos. Dentro de Almazadi, que es esa licitación para instalar
unidades de almacenamiento en grandes baterías en vez en el interior del país, también fueron adjudicados en un proyecto en Corrientes, digamos. Así es, la primera vez que salimos de Chubut. Ah, es cierto eso, mirá. No. Bueno, estamos también en Buenos Aires, obviamente tenemos una planta en Abasto, Sí. cerca de La Plata, donde estamos montando el parque solar, que lo inauguraremos para fines de este año, inicios del Sí. que viene. Ese es para venta a terceros, para Mater, pero fuera de instalaciones de Alvar. Bueno, después tenemos la instalación de... Te faltó Alma GBA, que también verdad. tenemos un proyecto de 30 megavatios, 150 megavatios hora en San Fernando, en lo que son las oficinas de Alvar. Porque este es de 50, el que ganaron en Corrientes ahora es de Es más 50. grande, de 50. De Exactamente. 50, y este sí ya es en Corrientes, nada que ver con Alvar. Ahora, en lo que es el parque fotovoltaico de Abasto, ustedes ahí que buscaron una sinergia con la locación que ya tenían en Abasto para instalar un parque solar y abastecer a consumos privados bajo el paraguas del Mater, ¿o cuál fue la lógica ahí? Bueno, ahí tuvimos, y eso es una gran discusión que tenemos con los colegas generadores, que trabajamos mucho en la Cámara Eólica, lo que estamos viendo, Sí. que es una, no sé si llamarla triste realidad, donde ante la falta de transporte eléctrico, Sí. tenés que ir a buscar locaciones de bajo recurso, pero disponibilidad de transporte. Ok. Obviamente, Abasto está en la zona de La Plata, es una zona de demanda, ni tenés que pedir prioridad de despacho, ya la tenés naturalmente, pues tenés la Exacto. demanda al lado. Entonces, ese fue el motivo porque decidimos, bueno, teníamos 70 hectáreas disponibles en la planta, ¿qué hacemos ahí? Yo dije, bueno, hace falta energía, hace falta transporte, ahí tengo transporte, energía, bueno, ponemos un parque solar. A ver, obviamente, no es lo ideal un parque solar, eso no lo puedo negar, Porque no en tiene esa el factor zona. de capacidad, No tengo digamos. el 35% que pueden tener Exacto. en Cuyo, NOA, pero bueno, tengo un 22%, una baja de costo de los equipos muy interesante, lo agarramos justo. Así que el proyecto es rentable. No, y Me está aseguro el buenísimo despacho. para entender también cómo a veces hay que estar en movimiento permanente en Argentina, pues si te quedas quieto diciendo, uy, tengo un cuello de botella, que es que no tengo más capacidad de transporte para subirme Claro. al sistema, te quedas quieto. En cambio, decís, che, la verdad, si nos quedamos así, no aprovechamos una oportunidad, y acá sí lo hicieron, digamos. En lo que es almacenamiento, que es una tecnología nueva, que el sistema, o vos decías antes, Alvar es un mini Camesa, me gustó esa idea. Camesa mismo va a tener que empezar a entender, o ya lo está haciendo, digamos, cómo funcionan todo lo que es despachar un sistema eléctrico o un parque de generación que tiene cada vez más unidades de almacenamiento o baterías. ¿Ves algún desafío concreto en términos de despacho, en términos tecnológicos, en términos de sinergia con el resto de las tecnologías, o cómo lo analizás? No, la verdad que estamos todos aprendiendo con baterías. La verdad que no hay especialistas en Argentina de baterías. Sí. La verdad que es una tecnología muy noble, es interesantísima. Realmente es interesante porque electrónicamente obtenés todo. Obtenés arranque en negro, inercia virtual, regulación de frecuencia, grid forming. Es llamativo, muy interesante. Yo creo que al sistema le sirve. El sistema además, convengamos que si ante un crecimiento vegetativo de la demanda y si hay un repunte de la demanda industrial, la verdad la Argentina va a necesitar potencia. Sí. Y hoy lo único que tenemos en el corto plazo son estas baterías, Sí. que realmente sirven por ese lado. Acá no se hace arbitraje como en otros países, porque no tenemos diferencia de precio tan grande entre el valle y el pico como para justificar una instalación en sí. Por eso hay que verla como pago de potencia de reserva. Sí. Así que creo que, y se complementa obviamente muy bien en un sistema que está migrando a tener un peso de renovables importante, la batería es el complemento ideal, definitivamente. Ahora, el otro día armábamos una nota en EconoJournal que era cómo evoluciona el consumo de energía durante los partidos del Mundial, Es llamativo. que se arma esa W, digamos. Para es llamativo porque... ¿qué es lo que- El AW, además con piquitos en el entretiempo, hasta se ve piquito en el cooling break, ¿no? Es una cosa. O sea, en el cooling break también ves un pico que la gente se levanta, pone el mate, algo por el Y estilo. sí, o van todos al baño Al y baño. apretás el botón y el botón no es gratis, o sea, las bombas hay que hacer circular el agua y eso se ve, se nota, es llamativo, sí, muy interesante. Muy, muy interesante. Ahora, uno de los temas que a mí me llama la atención es que, claro, se te caen 1500, 2000 megas durante 60 minutos, 90 minutos que está arrancando el partido, y ahí tenés una mini variación de frecuencia que obviamente que tiene que gestionar. Vos ves la batería, vos decías recién, ¿también te sirve una batería para regular ese tipo de situaciones? Sí, definitivamente, seguro. Sí, es más, lo exige Almasadi, lo exige que tenga esa posibilidad. Ahora, y cuando ves ese tipo de situaciones,
que implican como un cambio tecnológico, porque hace 15 años se hablaba ciclo combinado, había que hacer fuerza para explicar que un motor también podía competir con una turbina, en términos de justamente tener la flexibilidad para arrancar rápido y no tener que esperar ese tiempo que lleva una turbina en el arranque. Y hoy ves que el sector va hacia un híbrido donde de repente vas a tener tecnologías renovables con baterías. Lo térmico con gas natural puede funcionar como un backup también para lo renovable, que es intermitente, hasta que no se resuelva bien esta situación de baterías, por lo menos la economía de los grandes proyectos. ¿Hacia dónde ves que tiene que ir la Argentina? Que tiene un montón de desafíos ahí. Vos decías recién, en materia de potencia, el gobierno de Javier Milei tiró para atrás lo que era la Terconf, que era una licitación para sumar 3.000 megas de potencia termoeléctrica. Todavía no lanzó una licitación. Ahora, si querés, te pregunto un poco qué estás viendo de eso, porque entiendo que Gamesa o el gobierno está trabajando en una licitación para trabajar esta idea de reserva de confiabilidad para el sistema. Pero, ¿hacia dónde ves que debería ir, a grosso modo, digamos, el sector de generación o el sector eléctrico en general? Bueno, pregunta muy amplia y complicada. Pero... Tomala por donde quieras, digamos. No, pero bueno, voy por el lado. A ver, Argentina tiene un potencial enorme en muchos aspectos, ahora bueno, vamos a hablar del energético en particular. Y ahí capaz se me ofende algún colega de Gamesa, porque estamos muy entusiasmados con baterías. Sí. Bárbaro, es una excelente solución de corto plazo. Hoy en día tener potencia de corto plazo, como está el mundo, vale muchísimo, pero no podemos olvidar del térmico. Realmente la potencia firme para abastecer el pico de demanda garantizada la da la máquina térmica. Okay. Y la verdad que nosotros hace años que no estamos instalando máquinas térmicas. O sea, el Tercom se dio de baja. Creo que puedo estar de acuerdo en haberse dado de baja en su momento. La verdad que después de ver las licitaciones en Brasil de hace muy poco no era tan caro. No es tan caro el Tercom. Nada, digamos, se envejeció mal esa decisión. Pero la verdad que se tienen que desarrollar mecanismos para que haya nueva generación térmica también. También no podemos desaprovechar las reservas de gas que tenemos, eso está clarísimo, ¿no? Y hoy Argentina está importando casi en forma permanente 2.000 megavatios de Brasil. Hoy, bueno, ahora está Garaví en mantenimiento, así que estamos en la mitad, pero si no entran 2.000 megas, que está bien, los tenemos. O sea, en todas las simulaciones se contemplan que están, pero podrían no estar. Y ahí tendríamos un problema. Totalmente. Por eso yo creo que 2.000 megavatios térmicos en el mediano plazo deberíamos asegurarnos. No me consta que la Secretaría, vos tenés más información siempre que el resto del mercado. He leído en alguna publicación tuya de que está trabajando la Secretaría. A mí oficialmente no me han comentado nada al respecto, pero me parecería saludable. La 400 ya da una herramienta que vos la comentaste recién, la reserva de confiabilidad, que dentro de ese mecanismo podría licitarse con esos $9.000 por megavatio. Gamesa podría definir áreas críticas para autorizar equipamiento a pasar a cobrarlo. Ahora, esto que planteabas me parece muy interesante, sobre todo en un país como el nuestro que está acostumbrado a correr detrás de lo urgente y no tiene a veces ancho de banda o tiempo para pensar en lo importante. Si uno dice, bueno, vamos corriendo, resolviendo un tema, todavía está la resolución de los cuellos de botella en transporte, que 2 años y medio de gobierno Javier Milei todavía no hay una iniciativa en la calle, una licitación para ampliar algunas líneas estratégicas del sistema de transporte en alta y media tensión. Pero vos dijiste algo que a mí me quedó resonando, que es, después de la licitación que hizo Brasil, que Brasil salió a adjudicar casi 20 gigas, 20.000 megas, sí. A mí me llamó la atención los precios de la potencia que tuvo que convalidar Brasil, sobre todo, y también me preocupa el tema del plazo temporal, que es que con estos tecnólogos de turbinas, sobre todo por motores, parecería haber el mercado, pero las turbinas te dicen, bueno, con el auge de los data centers en Norteamérica y demás, son 3-4 años de entrega a una turbina. Entonces el temor es que si en algún momento rebota la demanda industrial, que está muy parada en algunos sectores de la economía hoy en Argentina, bueno, hoy lo estamos viendo, bueno, esto no me preocupa tanto, pero que de acá a 2 años sea un problema cotidiano eso. ¿Cómo jerarquizarías ese problema si es que es un problema? O por ahí vos decís, no me preocupa tanto. ¿Cómo lo ponderás? A ver, no quiero generar temor. La verdad que vos hablar con la gente de Gamesa están muy tranquilos. Sí. Ellos creen que lo manejan el sistema. A mí me da cierta duda, sí, ¿no? del futuro, sabiendo, como vos me dijiste, yo creo que 13 años te quedaste corto. Un ciclo combinado hoy, si lo metés hoy, la orden de compra lo tenés en el 2032, 2031. Wow. Motores puedes tenerlo algo rápido. 2031, 2032, 5 o 6 años de entrega. Y entrega y montaje, sí. Entrega y montaje.
Claro. O sea, un ciclo combinado tipo de 800 megas. Uno de 800 megavatios, un 6 clásico. años, 5 o 6 años. Lo que antes tardaba, si metía a furia, 2 años y medio. Esas son tenías. algunas charlas informales que he tenido con tecnólogos, me han comentado eso. Wow. Y obviamente eso está asociado también, esa escasez se lleva al precio. No. El motor es una muy buena opción también. La verdad que es una muy buena opción. Los motores son muy eficientes hoy en día. Sí. Tienen respuesta muy rápida, un poco más rápida que un ciclo. Son algo menos eficientes, pero realmente también es para una alternativa para considerar. Sí. Y en tu frase nombraste algo que no sé si fue inconscientemente, que hablaste de ancho de banda. Sí. Cuando decías, me preguntabas cómo ve el sector energético argentino a futuro, qué hacer. Y el tema, no puede ser que los data centers se estén ubicando en Uruguay a más de $100 el megavatio hora, Sí. con el recurso que tenemos nosotros, podemos tener energías a la mitad, costos a la mitad que eso. Creo que es algo que el gobierno nacional creo que lo está impulsando, particularmente en Chubut, el gobierno provincial también. Creo que es algo Argentina no puede dejar pasar. ¿Lo analizaste en detalle, digamos, de cuál es el camino crítico para poder tener data center de alta potencia en Argentina? ¿Es un tema de trabajar el ecosistema en sí, de empresas de instalación de data center? ¿Es un tema por ahí que va a venir por inercia si se estabiliza la macroeconomía y el país vuelve a ser confiable, cada vez más confiable a los ojos de una inversión internacional? ¿Falta acomodar regulación específica que hoy en día te está frenando? ¿Qué es lo que ves ahí como...? A ver, de vuelta ahí ya empiezo a hablar como hombre del sector energético, no como Aluar, bueno, Sí. pero y creo que no es algo que solo del sector energético, sino en la situación macroeconómica general del país. O sea, hay que garantizarle que en eso el RIGI y el super RIGI realmente puede ayudar, Sí. para darle una estabilidad y confianza al inversor, ¿no? Para que valore, digamos, los beneficios que puede tener Argentina y no tenga que privilegiar esa confianza y prefiera pagar el seguro, pagar más cara la energía para tener seguro. Creo que nosotros tenemos que darle esa seguridad al inversor. Creo que a nivel conectividad somos muy competitivos y ni hablar a nivel energía, ¿no? Me imagino que todavía estás en una etapa muy temprana, digamos, para poder tomar una decisión o poder comentar algo, pero cuando evalúas, dentro de Alvar, ¿están evaluando cuál es el potencial de los data centers, digamos? Porque ustedes, lo decía recién, son la quinta provincia o el equivalen a una quinta provincia en términos de consumo de energía. Están en Patagonia, que es un territorio que naturalmente machea muy bien con todo lo que es la interacción de data center por las bajas temperaturas, porque necesitas una cuestión de refrigeración de la tecnología del equipamiento natural que está bien, porque son un jugador recontra importante del hub de energías renovables en Chubut. ¿Están evaluando que Aluar pueda ser un jugador que lidere o que tenga un rol en todo el crecimiento de ese segmento o no? A ver, no hay nada en concreto, pero bueno, así como te comenté que estamos abiertos a distintas alternativas de oportunidades, a ver, si surge una posibilidad, seguro que la vamos a atender. No, de entrada, nosotros tenemos 50.000 hectáreas de terreno en Chubut, cerca de Puerto Madryn, ¿no? Totalmente. O sea, y hemos demostrado que podemos construir un parque eólico eficientemente, rápido, en 2 años, ¿no? Estamos ahora inaugurando en diciembre un parque de 336 megavatios, creo que el parque más grande hecho de una en el país, aquí en Argentina, y lo hicimos totalmente en récord. Es más, nos estamos adelantando a la fecha de entrega, ¿no? Y también chapó al proveedor, que realmente hizo un muy buen trabajo, que es Goldwyn. Bien. Y todo lo que es la parte civil, hicimos con nuestra empresa constructora, que es Infa, y la verdad que anduvo todo sobre rieles sin ningún contratiempo, con lo cual podemos garantizar una reacción muy rápida. ¿Sabes por qué te lo pregunto también? Porque uno ve que la Argentina, en función de la descomposición de confianza o la pérdida de confianza, todavía necesita que aparezcan como grandes jugadores locales que tomen una agenda y la lideren, digamos. Y después pueden traccionar con algún jugador internacional y demás, pero si uno analiza en el sector de energía, es como que todavía quienes están liderando son los jugadores locales. Lo mismo pasa en hidrocarburos, digamos. O sea, la producción no convencional de gas natural la lideró Tecpetrol, que es una empresa subsidiaria del grupo Techin y demás. El de risqueo de la producción no convencional de petróleo la lideró YPF. Después se sumó Vista, que tiene un accionista que es un jugador también local, como Miguel Galucho. Ustedes, con el grupo Maganes Quintanilla, son un jugador muy importante en todo lo que es sistema del mundo empresarial. Y están ubicados, yo no lo había pensado de verdad antes de la entrevista, pero en el lugar tienen los recursos humanos, tienen un equipo de recursos humanos espectacular que
gestiona un complejo de alta tecnología como es Aluar, con lo cual vos podés buscar recursos humanos sinérgicos para... Pero bueno, también entiendo que es algo todavía muy temprano para sacar conclusiones. No, sí, la verdad que sí, es temprano todavía, pero bueno, creemos que como vos lo resumiste muy bien, ¿no? Mejor lo dijiste vos y no lo dije yo, porque si no hubiera parecido pedante, pero que tenemos mucho para aportar. Sí. Tenemos mucho para aportar al sector. Te cambio de tema y te vinculo siempre cuando hablamos. Para mí vos tenés una particularidad que es que te movés con mucha profundidad en el sector eléctrico, siendo una empresa industrial, una industria, una gran industria, y también tenés mucha profundidad en el análisis del mercado gasífero, digamos, por necesidad, por ahí, porque tuvieron que... Este es un invierno donde para las industrias uno tiene la sensación de que están siendo el buffer de todos estos cambios regulatorios y de visión que está instrumentando el gobierno, que tiene el apoyo mayoritario del mercado, si se quiere, ideológicamente, de ir a un mercado más libre, más abierto, que le dé mayor amplitud para jugar a los privados. Pero da la sensación que en términos de costos, la industria este invierno está teniendo que bancar costos de energía eléctrica y de gas natural muy altos, también traccionados obviamente por la guerra en Medio Oriente, que disparó los costos de GNL, del gas natural licuado y del gasol también muy arriba. Y bueno, ¿cómo definirías este invierno para la industria y qué te preocupa, más allá de lo coyuntural de este invierno, a mediano y largo plazo, digamos? A ver, fue un invierno particular. Tengo dos lecturas. Con ambas, en una se va a enojar el gobierno, en la otra se van a enojar mis colegas industriales. Sí. Hubo un cambio de paradigma este año. O sea, la Secretaría de Energía fue muy clara, decir, bueno, se acabó que el GNL es para los residenciales, el GNL lo van a tomar la industria y usinas. Y readaptó las capacidades de transporte de cada distribuidora para garantizarles que pudieran abastecer su pico de demanda. Sí. Ahí viene la parte que se va a enojar el gobierno. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que quien genera la necesidad de la compra de GNL es quien demanda más gas en el invierno y ese es el usuario residencial. La industria tiene un consumo flat todo el año, muy parejito. Sí. Tiene su contrato, contrata sus 30, 40 mil metros cúbicos día, que son los terrenales, no los millones que contratamos nosotros, pero sí, contrata su volumen y no afecta al sistema. O sea, contrata y consume lo que consume. No es que en invierno hace frío y consume más. Exacto. Entonces yo creo que me parece injusto que recaiga todo el peso del GNL en la industria. Esa es la parte, digamos, que enojaría a una persona que respeto muchísimo, que es María Tetamanti, la Secretaria de Energía, pues realmente sí, de un nivel que hace años no teníamos en la Secretaría. Y María tiene una visión regulatoria de decir, sí, bueno, yo interpreto la regulación de que la prioridad la tiene la demanda residencial, con lo cual la industria es la que tiene que salir a buscar y hacerse cargo de... Que en eso estoy de acuerdo, siempre, y la 24076 es clarísima. Sí. Lo único ininterrumpible es el residencial. Ahora, sí, no dice que es ininterrumpible y barato. Exactamente. ¿No? Pero ahora vamos a la segunda parte, la que va a enojar a mis colegas. Sí. El mecanismo que armó María, la verdad que funcionó. Primero, aquel que está fuera del área de distribución y tiene su transporte firme, garantizado. Listo, está cubierto. Está cubierto, pues es un problema de transporte. Que ese va a ser otro punto pues, que a lo mejor a comentar. Sí. Aquel que está en el área de distribución y tiene un famoso firme con ventana, si quiere asegurarse el gas, tiene que salir a comprarle la puerta en ARSA y comprar el GNL, participar de las licitaciones del GNL y adquirirlo. Sí. Cosa que algunos lo hemos hecho, nosotros lo hicimos, y la verdad que funcionó. Yo no he tenido cortes, o sea, obviamente lo que he tenido costo. ¿No? Los días de mucho frío, Camus y Gas Pampeana me dice, señor, usted está con ventana de corte, tiene ceros. Entonces yo levanto la mano, no, nomináselo entonces al GNL que compré y viene el GNL. Exacto, listo. La que funcionó, el precio es muy alto desde el punto de vista marginal. Sí. No, la industria ve el precio marginal, de cada momento si te conviene producir o no. Sí. A nivel anual, bueno, la verdad que este año, con el exceso de gas de Neuquén, los precontratos anuales son la verdad que realmente razonables, con lo cual el impacto, uno ve precio medio anual, no es tan y esa terrible. Es la parte que sí que se te enojan tus colegas porque vos decís que de alguna manera cuando analizás ese costo del GNL de invierno que puede estar 25, 20 y pico de dólares, lo que esté, vos decís que tiende, no sé si a neutralizarse, pero sí que se acompasa un poco. Va a ser un precio bastante similar al del año pasado. Pero creo que lo que más los puede enojar es el hecho de, bueno,
hay que morir con las botas puestas. Entonces, ¿por qué esa lista no tenemos que comprar el GNL? Pero bueno, Exactamente. no sé, que eso depende de cada industria. Nosotros realmente no podemos parar en la planta de abasto, también tenemos un proceso continuo de laminación que no puede ser detenido, entonces, bueno, nos quedó alternativa. No, está buenísimo porque uno entiende que siempre los cambios, y en la Argentina tenía una dinámica, más allá de que sea buscada o no buscada, o que fue propio de las malas decisiones que se tomaron en términos de política pública de energía, ya había un camino ahí, entonces cambiar también genera resistencia de un montón de actores que digan, che, pará, ¿por qué yo tengo que hacerme cargo de este costo? Más en un año con costos muy altos de GNL y de gasoil. Entonces, entiendo, me parece muy interesante lo que decís, de que si vos sacás foto 2025 contra 2026, no ves tantos precios, un precio promedio anualizado, no ves tanta diferencia ahí, digamos. Por lo menos hasta ahora, con los días de cortes que tuvimos, ¿no? Y la otra decisión importante de la Secretaría, que eso sí nos hubiera matado, Sí. es darnos un pequeño privilegio, un escalón inicial para salir a licitar el GNL antes que usinas. Ah, ok. Porque, digamos, nosotros, usinas, si la pones primero, te compra el 100%. Te toma todo el Te toma GNL porque todo. margina contra el gasoil. Pues eso, además, claro, ellos lo recuperan, eso lo trasladan a precio, o encima tienen un pequeño margen contra el gasoil, Sí. así que no tiene para ellos. Eso no lo tiene miraste en límite. detalle, o sea, esto es de vuelta, es muy técnico, siempre que hacemos esta charla tratamos y que el entrevistado, gente que sabe mucho, como es tu caso, tratar de explicar un poco. Vos decís, bueno, margina contra el gasoil, si obviamente Camesa, si te compra Camesa o te compra un generador que ahora te puede comprar combustible desde a partir de la reforma, le va a convenir usar GNL en lugar de que usar gasoil, digamos. Definitivamente. Y a su vez tenés una resolución de Camesa que es que te permite cambiar o poner un 25% más del costo de tu combustible declarado, que eso también le da una especie de incentivo al generador a ser un poquito más activo y a asegurarse su propio combustible. ¿Eso marida bien con la posición de una industria o más o menos? O sea, ¿cómo juega eso? Cuando vos lo mirás desde Aluar, esa decisión, ¿te hace sentido, no te hace tanto sentido? ¿Cómo lo interpretás? No, a ver, me hace sentido, por definitiva, de vuelta, siempre que esté esta protección de que Ok. industrial compre primero, por lo menos para mantener. Alguna vez un generador me hizo un planteo de, che, ¿por qué esta desigualdad? Le digo, bueno, también vos tenés que tener demanda. Si vos te llevas todo el gas, la industria va a parar y te quedás sin demanda. Totalmente. ¿No? O sea que pensarlo, velo por ese lado también de cuidar al cliente. Sí. Y después me parece bien que el sector generación sea competitivo, obviamente que tenga margen va a implicar más ofertas. O sea, no. El empresario tiene que ganar dinero para que siga trabajando y así siga habiendo energía. Sí. Y además es una forma de garantizar potencia, ¿no? Yo lo veo razonable. El GNL para el generador es un combustible obviamente mucho más limpio, no tiene pérdida de potencia como tiene con el gasoil, las horas de funcionamiento de máquinas son distintas, ¿no? O sea, al sector en conjunto le conviene. O sea, es un incentivo, yo lo veo razonable. Totalmente. Vos decías recién que el problema está en el transporte, en el segmento de transporte, paradójicamente de electricidad y de gas natural, digamos. O sea, pero pensándolo en gas natural, a vos te cortan hoy, te aplican la ventana, una ventana de cortes de 45, 60 días en función del contrato, que eso es algo que por ahí históricamente en los últimos 10, 15, 20 años no se utilizaba tanto el corte con ventana, digamos, es como que decían, no, yo tengo firme con ventana, mejor dicho. Entonces es firme, no, es firme con una ventana de 45, 60 días, lo que pasa es que este invierno se está utilizando, efectivizando más que otros años. Ahora, pensando en cómo resolver ese cuello de botella, uno dice, bueno, tenés la ampliación de TGS en marcha, con la ampliación del gasoducto Perito Moreno y el sistema TGS, la repotenciación ahí. Y tenés TGN que te dice, estoy trabajando muy fuertemente en un proyecto que es Tratayén en La Carlota, para ampliar el sistema centro-oeste, con vistas a tomar una decisión final de inversión a fines de este año. Uno tiene la sensación de que para que TGN pueda invertir en ese proyecto, la industria va a tener que levantar la mano, las grandes industrias del país, la demanda industrial va a decir, che, yo estoy dispuesto a contratar por adelantado o asegurarte que ese gasoducto yo lo voy a utilizar. ¿Lo analizaron en detalle dentro de ASIGRA, que es la asociación que nuclea a los grandes consumidores de gas, o todavía está en ese proceso? ¿O desde Aluar cómo lo vieron? Bueno, mira, la verdad que de Aluar estamos en muy aguas Muy arriba, estamos muy exactamente. lejos. En algún momento podrá el San Martín pensarse en la reversión del San Martín, esperemos, creo que va a falta todavía, Sí. así que lo vemos de lejos, pero sí en Asigra lo estamos viendo.
A ver, vamos por partes. TGS el año que viene va a ser, el invierno próximo va a ser distinto este invierno, vamos a tener 14 millones de metros cúbicos adicionales, o sea, eso va a ayudar, vamos a seguir necesitando GNL, pero va a estar más Mucho menos. acotado. Sí. Con TGN justo tuvimos una conversación, nos íbamos a juntar la semana pasada, bueno, pues por temas de agenda se tuvo que postergar, pero queremos interiorizarnos más sobre ese proyecto, Sí, que beneficia sobre todo a todas las empresas de Córdoba para arriba. exacto. No lo conozco todavía en detalle como para poder opinar, pero sí, está en la agenda y usted te decía, nos íbamos a juntar con ellos para ver cómo podíamos nosotros colaborar. Ahí hay una diferencia, por lo menos conceptual. Yo tampoco conozco en detalle los costos de ese proyecto de Tratayén La Carlota, pero sí hay una diferencia conceptual, que es que el proyecto TGS, de la ampliación, la iniciativa privada que presenta TGS, que es la que está llevando adelante ahora, y que va a estar lista en el invierno del 27 del año que viene, se monta sobre una construcción de un gasoducto que hizo el Estado, con lo cual tiene costos de transporte menores. De hecho, hay toda una serie de decisiones regulatorias ahí que hay que tomar todavía. En cambio, el proyecto de TGN es un proyecto Greenfield, digamos, es un proyecto nuevo que va a tener costos obviamente más caros, uno desde lo conceptual, sin conocer el detalle. ¿Eso te preocupa o cómo lo analizás? No lo tengo analizado, sinceramente, Sí, y prefiero no preocuparte. Enhorabuena que está. listo, Que es- porque cuando uno va armando el Tetris del sector de energía, uno dice, bueno, hay sectores que están avanzando, Vaca Muerta en la producción de petróleo, infraestructura de exportación de petróleo hacia Punta Colorada en Río Negro, la ampliación del sistema TGS con esta iniciativa privada que está en marcha. Uno tiene la sensación que te falta un transporte, la ampliación de transporte hacia el sistema norte, digamos, hacia el gasoducto norte, y para pensar en la demanda interna de industrias de generación, pero también para poder llegar a Brasil con productos de exportación de gas más flexibles, digamos, o sea, más a la mano, más al alcance de la mano. Y también te falta la ampliación del transporte eléctrico, digamos. sí, que me da, a ver, cuando me preguntas, me da cierta envidia que el sector gas haya tenido la suerte de que le construyeran un gasoducto Totalmente. y nosotros no llegamos a tiempo. Sí. Y hoy es una figura que sabemos que es inviable por una decisión política, Ideológica del gobierno que dice que el Estado no tiene un rol en esto, digamos. que es entendible, ¿no? Que es entendible, pero lástima que cuando nosotros teníamos otra ideología no llegaron con la línea también. Sí, que eso, la verdad que cuando uno hace ya 25 años después, pasado un cuarto de siglo, uno puede hacer un revisionismo y decir, che, ¿cómo nos cuesta? O sea, como sociedad no nos costó avalar por acción o por omisión que el Estado tenga un rol en el sector energético, subsidiando buena parte de las tarifas de gas, interviniendo en los distintos mercados, el gasífero, el eléctrico, hasta estatizando una compañía como es YPF, que obviamente es una compañía que está muy adentro del imaginario argentino, pero que es una compañía que estaba en manos de capital privado con Repsol. Pero sin embargo, en términos de infraestructura, el Estado no volvió a retomar esa inercia de la construcción de represas hidroeléctricas, de construcción de proyectos no sé, nucleares, o de todo el complejo hidroeléctrico del Comahue, que por ahí viene de los 60, de los 70, que Alvar, si se quiere, hasta forma parte de ese imaginario desarrollista. Entonces, uno dice, che, ¿cómo puede ser que nos cueste tanto hacer una línea de alta y media tensión que te destraba un montón de proyectos? Vos hablas de data center y está vinculado a eso. Ahí, ¿sos optimista que en los próximos 2-3 años poder tener un proyecto como AMBA 1, poder tener una potenciación del corredor sur hacia Puerto Madryn, la línea Choel-Choel? O sea, ¿o todavía sos cauto porque no hay ninguna licitación en la calle, digamos, ahí? No, yo creo que, a ver, creo que se van a hacer. AMBA 1 es una necesidad. Sí. Es necesario porque hay que abastecer el nodo Buenos Aires, ¿no? Realmente Sí. está al límite. O sea, me preocuparía que no se haga. Así que yo creo que se va a hacer. Y el resto del corredor se tiene que hacer. Ahí me voy cambiando de gorra, me pongo el de la Cámara Eólica. La Cámara Eólica le ha hecho presentaciones a las autoridades Sí. para colaborar en las líneas, sobre todo lo que es Choel Madryn, Viboratá Plomer. Creo que puede haber. Lo que pasa que lo que no funciona es que sea 100% privado con traslado de costo del transporte a los contratos. O sea, un contrato mater cargándole el costo de la línea no es viable, menos en el ámbito de la resolución 400, no va a ser competitivo frente a otro tipo de tecnología. ¿Podés explicar un poco con más detalle por qué? Porque para entender bien, digamos, cuál es el racional que utilizan ahí.
A ver, yo no sé bien qué es lo que tiene en la cabeza la Secretaría de Energía, pero si lo que se pretende es que los generadores, pensando que es una línea que beneficia a la generación, lo cual es cierto, Sí. en realidad beneficia a la generación porque permite la instalación, pero beneficia a la demanda porque tiene más energía barata. Sí. Pero bueno, si lo vemos mirando solo la parte del generador, dice, bueno, vos a instalar 1000 megavatios, salí a vender los 1000 megas, primero que tenés que conseguir 1000 megavatios, pues ya no quedan 1000 megavatios, pero vender 1000 megavatios y cargarle no sé, yo no hice el número, pero serán 8, 9 dólares Sí. por megavatio hora de costo de línea. O sea, Te saca de mercado. Te saca de mercado. Más que vas a competir contra generación hundida, las hidroeléctricas que tienen esa escala creciente de contratación, que pueden ir vendiendo cada vez más, que van a vender muy por debajo de vos, no vas a tener que poder ubicar esa energía. Ahora, Gaby, cuando mirás los límites, las condiciones de borde que tienen los distintos segmentos, o sea, transporte eléctrico, uno le diga, che, bueno, hace una línea de alta, bueno, pero después ¿quién la paga? ¿Cómo recuperás la inversión? Ahí el gobierno está trabajando en una figura novedosa que es una concesión de obra pública, que obviamente no es una obra, un proyecto financiado bajo la ley de obra pública históricamente, que es que el Estado le asigna una partida presupuestaria para hacer una obra. Como bien dijiste vos, eso es una alternativa que no está ni siquiera en análisis por el gobierno, digamos, por lo menos hasta ahora, sino que es una figura de yo te doy una concesión y vos recuperás la inversión a 10, 15 años o el plazo que sea. Y el gobierno le va como poniéndole a esa figura que no funcionó en Argentina en los últimos 20 años por producto de la inestabilidad que hay siempre en el país y que no se respetan los contratos y demás, le va poniendo como garantías o seguros de, bueno, va a estar el BID asegurando que si el gobierno te especifica el contrato, hay una garantía del BID de que surge, hay una forma de ir pagando la obra a medida que vaya avanzando, es una especie de mini estampillado, digamos, que a medida que avanzás yo te voy pagando, como hacer más amigable ese modelo. ¿Vos ves algún generador o incluso ustedes participando de esa licitación o no lo ves en eso? No, a ver, el mecanismo de concesión de obra pública lo que le da es seguridad jurídica, no es mala la idea. Pues le da, bueno, Sí. ya me meto en temas legales que no es lo mío, pero le da un amparo jurídico interesante. El tema siempre es quién lo paga, ¿no? A la larga, ¿no? Cómo se traslada. Que ojo, que la garantía Camesa tampoco es mala. No, yo soy un acérrimo defensor de la garantía Camesa. Camesa Totalmente. nunca, salvo un caso puntual, jamás Sí, no sí. honró un contrato. Eh, y yo creo que sí, veo generadores, o sea, me consta por charla que hay generadores interesados. Sí. Y no, y no quito que nosotros también podamos llegar a estar interesados. Porque ese pliego tendría que salir inminente. O sea, hace por lo menos 3 4 semanas nosotros estamos siguiendo de Econojournal qué pasa con ese pliego. Y nos dicen ya se presenta, por lo menos Sí, en consulta. hace un año que sale el mes que viene. Exactamente, es verdad, pero también es No, pero cierto ahora que, parece que va en ahora serio. parecería que estaban En viendo serio. qué hacían con eso, digamos. Si es que lo pueden calzar bajo el paraguas del RIGI o no, había una discusión ahí dentro del gobierno. Vos estás expectante a ver un poco lo que es el pliego, a ver si efectivamente Alvar puede tener un rol ahí o no, digamos. Nosotros sí podemos tener un rol. A ver, como te contaba, indirectamente lo dije, tenemos una constructora que es Infa, Exactamente. somos socios de Transpa, la transportista de energía de la Patagonia, o sea que no podemos no mirarlo. Porque lo interesante de esos proyectos es que a veces cierran más si lo mirás desde la óptica de una constructora que desde la óptica de una generadora o de una transportista, digamos. Y sí, pero el constructor lo que tiene es que viene, construye y se va a querer ir. Después puede ir a buscar un transportista, se te cargo vos. Exactamente. Me hiciste acordar recién cuando hablabas de lo hidroeléctrico. Obviamente que el proyecto de Aluar se gestó con una central de suministro de energía que es Fotalefú, digamos. Esa central es una concesión, cuando se privatiza el sector eléctrico a principios de los 90, Aluar se obtiene con el 60 y pico por ciento del paquete accionario de esa Así es. central. Así como pasó en las represas del complejo hidroeléctrico del Comahue, esos contratos van venciendo. El de ustedes vence este año o el año que viene, no me acuerdo bien. Sí, en realidad venció el 15 de junio del 2025 Exactamente. y se fue prorrogando y la última prórroga llega 15 de diciembre de este año. De este año. ¿Hay alguna idea de si el gobierno va a utilizar el mismo modelo de licitación que utilizó para reprivatizar o reconcesionar las represas hidroeléctricas del Comahue? ¿O hay otra idea distinta? ¿Es un tema que lo están hablando con el gobierno o no? Hemos tenido algún contacto. Nosotros
más allá de la voluntad de participar o no en la licitación de la próxima concesión, que es probable que sí, lo que nos interesa a nosotros es mantener el vínculo entre Hidroeléctrica Futaleufú y Aluar. O sea, eso es lo importante, que el que adquiera el paquete accionario de la nueva Futaleufú sepa que ese paquete viene con un contrato. Creo que en eso hay consenso con el gobierno, porque uno no puede olvidar la historia de Futaleufú, cómo nace, ¿no? Si te robo un minuto, te cuento. No, me parece interesantísimo. De hecho, hay un libro ahí de José B. Hebler que escribió María Sodane, que no me acuerdo el nombre, era El burgués maldito, era el libro. Me mataste, ¿no? Que es un libro que cuenta la historia, te puede gustar o no el enfoque, pero bueno, es una historia de vuelta, de esas que cuando uno está muy en Buenos Aires, por ahí le pierde la importancia de que en un momento Argentina se planteó tener algo de grandeza, decir, che, yo quiero tener un fabricante de aluminio en el país, y para eso hay que... En realidad el aluminio era una necesidad para el objetivo, que era construir aviones. Exactamente. Y principalmente aviones de guerra, ¿no? Sí. Veíamos en gobiernos, época de gobiernos militares, Sí. tenían esa fantasía de construir aviones de guerra aquí en Argentina que necesitaban aluminio. Sí. Entonces para eso necesitaban una planta de aluminio. Sí. Y por eso se generó una comisión que se llamaba el COPEDESMEL, Comisión para el Desarrollo de Metales Livianos, allá por los años 60 y pico, Sí. y que se lo encomendó a la Fuerza Aérea. Y hicieron un trabajo realmente muy bueno. Y identificaron que el mejor lugar era la Patagonia, era Puerto Madryn, porque había la posibilidad de un aprovechamiento hidroeléctrico que no existía en el río Futaleufú o Río Grande, y un sistema de transmisión y la disponibilidad de armar un puerto de aguas profundas. Entonces se armó todo el complejo, donde era el privado construía la planta de aluminio y el Estado ponía la infraestructura. Sí. O sea, y así nace el complejo, ¿no? Agua y Energía hace Futaleufú y las líneas de 330, que se define que era la tensión óptima, esa tensión extraña. O sea, bueno, la familia Madanes construye la planta de aluminio y no sé quién hizo el puerto. O sea, hay una simbiosis muy clara entre lo que es Futaleufú y Aluar que no se puede romper, ¿no? A mí me parece, en estos casos, siempre trato de traerlos a colación primero porque hay muchas verdades incómodas ahí, que es que buena parte del desarrollo del sector energético que tuvo la Argentina se desprende de una visión de gobiernos militares que tenían una visión nacionalista, pero que tuvieron la fuerza y la capacidad de traccionar represas hidroeléctricas, polos petroquímicos en Bahía Blanca, una visión, digamos, de desarrollo que me parece que se fue perdiendo en los últimos 40, 50 años. Se perdió mucho, digamos, centrales nucleares, o sea, vos decías, bueno, querían poder fabricar aviones en el país y por eso había que tener fabricación local de aluminio. Alguien podría decir, bueno, lo mismo con Atucha 1, Atucha 2, Embalse, era, bueno, la carrera por el desarrollo de la tecnología nuclear, por acercarse a la bomba atómica. Sí. Bueno, también tuviste que desarrollar centrales de generación o un desprendimiento de eso. En algún punto la Argentina necesita retomar eso, en el sentido de que vos decís, bueno, tengo vaca muerta, tengo reservas ahí para 100 años, digamos. No me alcanza el mercado interno para consumir gas natural. Necesito una nueva ola de proyectos de aprovechamiento de industrialización de gas natural. Puede ser petroquímica, puede ser siderúrgica, puede ser data center, pero alguien tiene que recuperar algo de la grandeza que había. Seguro, y dar las señales para hacerlo. Yo creo que no, obviamente no, de ninguna manera voy a reivindicar gobiernos, digamos, no democráticos, pero, y además, bueno, buena hora que se hicieron esas obras. Obviamente no se construyeron aviones de guerra en Argentina, pero se generaron un montón de divisas para el país con la exportación de aluminio. Por suerte hubo una visión. Después esa visión mínima que tenían quienes tomaron la decisión, la tomó gente con una visión de negocio y dijo, no, ¿qué aluminio? El consumo lamentablemente de aluminio en Argentina es muy bajo todavía, está muy lejos del que se consume per cápita en los países desarrollados. Tuve una visión de decir, no, esto tiene que ser para exportación, ¿no? Y hoy Aluar exporta el 70% de su producción y son una inconmensurable cantidad de divisas que entran al país por ese lado. Pero creo que sí, hay que dar señales. O sea, como se dieron señales, a ver, en el reciente, muy corto plazo, mirando hacia atrás, se instalaron de golpe 5.000 megavatios renovables en Argentina, con una buena señal gubernamental de reglas claras para el sector. O sea que se pueden, realmente se pueden hacer cosas, y sí, como decís, y hay que desarrollar muchos potenciales, como dijimos, data centers, gas natural licuado,
que se está avanzando mucho. Hidrógeno verde, está bien, está pinchado hoy en día el tema del hidrógeno en el mundo, pero en algún momento puede surgir y ahí la situación de Argentina es muy, muy favorable. Combustible sintético para aviones, que está ligado al hidrógeno verde ¿Algo de también. eso está analizando desde Aluar? O sea, ¿hay algún equipo dentro de Aluar que está analizando hidrógeno verde, que es verdad que ahora está un poco pinchado, pero que el Super Rigi es uno de los segmentos o de los proyectos que contempla, digamos? Lo mismo con combustible sintético, ¿lo están empezando a, por lo menos exploratoriamente, entender la tecnología o no? No, sí, lo miramos. A ver, Bien. que tengo que ser muy cuidadoso con lo que digo, pues puede ser un titular mañana, Aluar va a ser hidrógeno verde Por de eso. Argentina. No, para nada. Y tenemos Pero esta ya inercia. obviamente, Sí. de mi área depende un sector que se llama Desarrollo de Nuevos Negocios, donde están constantemente mirando, creando ideas, viendo qué pasa en el mundo. Bueno, sí, y Totalmente. hidrógeno verde lo hemos hecho, lo hemos visto, por supuesto. Dos o tres preguntas porque estamos excedidos, pero de vuelta, uno disfruta de estas charlas cuando se dan así, con esta apertura, estoy de vuelta. Hablaste de lo que es la visión de Aluar, hablaste de Aluar como gran consumidor de energía eléctrica, hablaste de mercado eléctrico, mercado gasífero. En lo que es tu rol dentro de la cámara eólica, digamos, hay ahí un proyecto que es clave, o por lo menos así lo expresan muchos de los socios de la cámara, que es que el Congreso vuelva a extender, digamos, el régimen de promoción que preveía la ley 27191, digamos, que expiró el año pasado y que tiene media sanción, pero todavía necesita ser ratificada en el Senado. ¿Cuán importante es que ese proyecto salga, digamos, desde tu óptica? A ver, es muy importante, no es exactamente como como lo decís vos. Sí. No se está pidiendo que se extiendan los beneficios, la promoción. Exacto. O sea, solamente que se extienda la seguridad jurídica. Ok, la estabilidad. La estabilidad. Digamos. Lo único que pedimos es la estabilidad. Que no venga nadie ocurrente o creativo a decir, bueno, voy a volver a esta idea de grabar con un impuesto al viento, digamos. Exactamente, una cosa así, eso sí. Ahora, devolución anticipada de IVA, amortización, no lo estamos pidiendo. No lo está pidiendo. Ya el sector hoy tiene la madurez suficiente como para podemos ser competitivos. competir ahí, digamos. Sí, sí. Lo que necesitamos, sí, esa estabilidad, que no aparezca con esos impuestos al viento, regalías al viento, o sea, que no aparezca nada Raro en ese plano. Nada raro. Y que quede claro la obligación del 20%, porque hay algunas personas que interpretan que para mí no tendría ningún sentido, que ya no exista más la obligación del 20%, ¿no? Sí, del 20% de que sea cubierta con tecnologías Claro. dentro de esa óptica, digamos. Claro. ¿Sos optimista de que ese proyecto puede salir o ves que el Congreso... Porque el problema que tenés ahí es que... Sí, que lo mezclaron con otros temas. Exactamente. Obviamente hay absoluta voluntad de todas las partes de prorrogarlo, en los términos que estábamos hablando. Bien. El problema es que vino mezclado con, particularmente con zona fría. Con esta mini ley ómnibus que tiene zona frías, que tiene una gestión de activos y pasivos regulatorios para empresas eléctricas, y está lo de renovables, que es lo que más consenso genera, pero que está atado un poco a que se discuta eso, digamos. Pero sos optimista de que puede salir, digamos. Yo creo que sí. Perfecto. Y después, para cerrar, digamos, si tuvieses que marcar dos o tres, mucho de lo que vas a decir seguramente ya lo dijiste en la entrevista, pero si tuvieses que jerarquizar dos o tres temas de macro agenda de energía, donde realmente como país, digamos, no podemos fallar o tenemos que jerarquizarla y ponerlo arriba de la agenda, ¿qué marcarías ahí, digamos? Bueno, me tomas por sorpresa, pero bueno, uno, desarrollar y aprovechar todos los recursos naturales que tenemos la suerte de tener. Sí. ¿No? Monetizarlos. Obviamente, gas y energías renovables que no son competencias y no son complementarios. Segundo, asegurar el abastecimiento energético en el largo plazo. Yo creo que Gamesa ahí tiene que hacer un buen trabajo, que lo está haciendo, retomando los viejos análisis de riesgo que hacía y ver hipótesis y dimensionar, y lo que tiene que ser, no digo que haya una planificación centralizada, pero creo que la compañía administradora del despacho tiene que darle herramientas a la Secretaría de Energía para saber a dónde tiene que apuntar, para que puedan dictar las normas que fogoneen el cumplimiento de las necesidades de generación futura en el país, ¿no? Sí. Fundamental. Y tercero día, y bueno, a nivel, o sea, ver a la industria como una parte vital y estratégica para el desarrollo del país. Entonces, tratar de asegurarle el suministro y tendiendo siempre a la disponibilidad y bajándole el costo. O sea, siempre la ventaja competitiva de Argentina frente a los competidores regionales fue el costo de energía. Exactamente. Siempre en Brasil el costo del gas fue 10 veces el de Argentina, ¿no? Sí. Que a veces lo usan como herramienta, pero en contra nuestra. Usted miren lo que es en Brasil. Sí, bueno, pero miren los sueldos también en Brasil. Nosotros
Exactamente. Si perdemos esa ventaja competitiva, no, y bueno, vamos, entrar en los mercados del mundo se nos va a hacer difícil. ¿Sabes qué? Me parece súper interesante esto que decís. La semana pasada le hicimos una entrevista a Daniel Herold y él planteó una idea para mí muy novedosa, que es justamente tomando como ejemplo lo que pasó en Brasil, la fuerte sequía que tuvieron a fines de los 80, principios de los 90, que terminó en una crisis energética fuerte para Brasil, que de alguna manera incluso fue uno de los motores por los cuales Fernando Henrique Cardoso pierde la elección. Claro. Es que ellos salen de esa situación traumática con la creación de una empresa que planifica, digamos, el suministro de energía de Brasil. Y entonces Daniel lo que proponía es como hay que crear algún tipo de tasa que paguen las empresas del sector energético, habrá que discriminar cuáles sí, cuáles no, de qué manera, para volver a crear un organismo que tenga técnicos probados, serios, gente que pueda planificar a 1 año, a 2 años, a 5 años, a 10 años, a 15 años, hacia dónde va la Argentina en materia de energía. Y yo te escucho decir, no es que hace falta planificación centralizada, pero sí que haya un equipo de gente que piense. Sí, Digamos. ojo, a ver, la verdad que nosotros, bueno, hay que jerarquizar al empleado público. Yo en eso, bueno, se me van a enojar capaz algunos, pero a ver, tenemos que tener buenos funcionarios No, públicos los salarios que se pagan hoy en el sector con buenos público sueldos. es imposible tener Que hoy no los podés, equipo, hoy no digamos. podés captar gente, me imagino, salvo que sea por vocación. Sí, Debe ser muy difícil captar gente muy veloz en el sector público porque no puede competir con el sector privado. sí. Eso, primer punto. Y segundo, Camesa es un organismo de un nivel muy alto, ¿no? Sí. Yo creo que Camesa tiene un nivel técnico de funcionarios envidiable que puede hacer esa tarea que vos estás diciendo, ¿no? Sí. Sobre todo ahora que quedó toda una línea técnica, ¿no? Desde el vicepresidente, el gerente general, todos realmente técnicos, gente del sector con muchísimos años, y realmente que hay que aprovecharla. ¿Sabes qué? Es verdad eso, a veces está como subvalorizado la capacidad o la reserva técnica de capacidad con la cual funcionó Camesa en tantos años por ahí de intervencionismo estatal y demás, de tanta descomposición de las líneas técnicas del Estado, del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Energía. Camesa logró mantener un nivel de técnicos y de discusión y de trabajo que paradójicamente muchas veces desde el gobierno, de hecho este gobierno de Javier Milei en la primera etapa de la gestión de Rodríguez Chirilo, era muy crítico por cuestiones ideológicas de Camesa, en lugar de ver ahí que tenía un actor que era clave para poder pensar soluciones, poder pensar licitaciones, poder pensar regulaciones. O sea, es cierto lo que decís de Camesa y muchas veces pasa por alto. Bueno, Gaby, nada, un placer que hayas venido. Sinceramente es una charla, yo me quedaría charlando, pero ya me hacen gestos de siempre me pasa lo mismo. Así que nada, de verdad, un lujo que hayas estado Te por acá. agradezco mucho, me hiciste sentir muy cómodo, porque realmente los medios no es lo mío y la verdad que me sentí en casa. Te agradezco mucho y a disposición, ¿no? Bueno, un abrazo, estamos hablando en cualquier momento. Gracias. Chau, chau.